Hola, hoy vamos a dar un importante paso adelante en nuestra comprensión de las fuerzas magnéticas. Y es que a estas alturas yo creo que ya tenemos muy claro pues, que los campos magnéticos se traducen en fuerzas sobre cargas en movimiento. Y esa fuerza, un poco extraña al principio, pero que ya nos resulta familiar, es la famosa fuerza de Lorentz, que viene dada por esta expresión y dice que, bueno, pues que hay que tener en cuenta la velocidad, hay que hacer un producto vectorial, darla de la mano derecha, etcétera. Bueno, pues sí, como os decía, vamos a dar un paso más allá, porque nos vamos a plantear una situación en la que en vez de tener una carga al movimiento, ¿qué pasa si tenemos unas cuantas cargas en movimiento, moviéndose todas por una especie de autopista rectilínea de una cierta longitud L, en la que hay un campo magnético? Bueno, pues quizá esto os parece una situación un poco surrealista, esto de que haya autopistas para la corriente, pero aquí esto ya nos parece nada surrealista. Este es el clásico enchufe que estamos cansados de meter en los enchufes domésticos de nuestras casas. Y estos enchufes lo que llevan es un cable y dentro de esos cables pues lo que hay es esto. Estos son autopistas para cargas eléctricas, concretamente para electrones. Y sí, esta es la clásica envoltura aislante de un cable y por dentro de esta envoltura lo que tenemos es la autopista y la autopista pues son unos hilos de cobre por los cuales las cargas eléctricas se mueven con muy poca resistencia, se mueven con rapidez, una autopista, y se mueven además de forma ordenada, generalmente pues en una dirección determinada. Bueno, pues esto es algo muy común en nuestro entorno y es una situación en la que hay cargas en movimiento cuando haya corriente eléctrica y sobre las que pueden aparecer fuerzas eléctricas, y vais a ver que son fuerzas además que van a tener mucha importancia. Así que sí, vamos a abordar este problema, que por cierto va a ser muy sencillo. Vamos a abordar el asunto de saber qué fuerza eléctrica actúa no sobre una carga que se mueve, sino sobre un cable, una autopista de cierta longitud en la que hay pues muchas cargas que se están moviendo. Y bueno, pues siempre que tenemos que dar este paso de pasar de una cosa a muchas cosas, pues nos va a tocar sumar, no nos vamos a complicar la vida. Si sabemos calcular la fuerza que actúa sobre una partícula en movimiento, pues sabremos calcular la fuerza que actúan sobre muchas partículas en movimiento. Pues sí, lo que tenemos que hacer será pues calcular el de una y sumar, es una suma que va a ser sencilla, el resultado de esas fuerzas para obtener una única expresión, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, me olvido de que son muchas y voy a plantearme lo que le pasa a una de ellas. Y lo que tengo es unas partículas, en este caso positivas, que se mueven en la dirección de la autopista, en esta dirección, y que hay un campo magnético que va hacia afuera. Pues si aplico aquí la regla de la mano derecha, pues lo que tengo es V hacia arriba, pues que me dice que esta corriente va hacia arriba, el campo magnético B que va hacia afuera, pues me dicen que son unos puntos, el campo magnético B externo, regla de la mano derecha, y aquí es muy sencillo de hacer. Aquí tengo que girar de V a B y mi dedo pulgar va hacia la derecha, de manera que la fuerza magnética que actúa, por ejemplo, sobre esta partícula positiva, sería una fuerza así. Y sería similar a las fuerzas magnéticas que experimentarían sus vecinas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que vamos a tener que sumarlas todas. Bueno, pues la cosa vamos a tener que plantearla y se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer una suma término a término y vais a ver cómo. Diremos, pues la fuerza total. La fuerza total sería la suma de las diferentes fuerzas, es decir, que vamos a llamarla F1 más F2 más puntos suspensivos, las que sean. Y ahora, pues para calcular esa F total, pues lo que hacemos sería, ¿cuánto vale la fuerza F1? Pues F1 sería la carga Q1 por su velocidad y por el campo magnético. Vale, ya hemos calculado la fuerza sobre la carga 1. ¿Y sobre la carga 2? Pues Q2 V por B. Y de nuevo puntos suspensivos. Sería lo mismo para las cargas que hubiera. Aquí la velocidad para todas las cargas suponemos que es la misma, puesto que todas las cargas van por el mismo cable y con la misma velocidad. Y el campo magnético externo se supone que es uniforme, así que es el mismo también para todos. Aquí las cargas pueden ser distintas. Bueno. Y bueno, pues esta suma, que es una suma pues que al final la hemos acortado con esos puntos suspensivos, pero sí que me está diciendo que este producto de V por B está en todos los sumandos. Y cuando hay un factor que está en todos los sumandos, una buena estrategia es sacar el famoso factor común.
y lo voy a sacar pues por la derecha, digamos, ¿no? O sea, este factor VB que estaría en todos los términos, que es un factor porque está multiplicando a todos los sumandos, es un factor común, lo sacaré como factor común. Y me quedará aquí pues un paréntesis y aquí el V por B. Al sacar el factor común V por B. Y me queda aquí la suma de las cargas. Y la suma de las cargas, pues sí, yo creo que la suma de las cargas la podemos representar como Q. Una carga Q grande, que es la suma de todas las cargas que hay metidas dentro de esta autopista, de este trozo de cable de longitud L. Y multiplicado por la velocidad a la que se muevan y por B. Bueno, pues esta sería una forma de hacer. No hemos acabado todavía, por cierto, pero quería hacerlo de esta manera para que veáis cómo pues, a veces la notación matemática nos puede ayudar a escribir menos, porque esto es aburrido, esto es sumar varias veces lo mismo. Bueno, pues una forma de escribir esto de forma resumida y creo que ágil, y espero que apliquéis a partir de ahora, en vez de poner todo esto, se pone suma de todas las fuerzas que haya, como la segunda ley de Newton, pues igual. Aquí pues sería la suma de las diferentes cargas V por B. En esta suma, el factor común V por B lo sacamos fuera, ¿y qué me quedaría aquí? Pues me quedaría la suma de las cargas por V por B. De manera que esta notación mediante sumatorios pues es una forma pues mucho más eficaz y rápida de decir lo mismo, ¿vale? Si alguien prefiere verlo así como una suma, porque de esta forma nos obliga a pensar menos, pues perfecto, pero duda cabe que así escribimos más, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí puesta la carga Q. Pero si hablamos de cables, de los que antes enseñábamos, uno normalmente no piensa, a ver cuánta carga hay dentro de este cable. Eso no es una cuestión que se plantee nadie. Sin embargo, si nos hablan de cables, sí que me hablan de corrientes, me hablan de una magnitud típica de cables, de corrientes, que es la intensidad de la corriente. Y aquí tenemos que recordar qué es la intensidad, porque me va a servir para esta carga Q escribirla de una forma pues mucho más común cuando hablemos de corrientes. Vamos a recordar que la intensidad de una corriente era la carga partido por el tiempo. La intensidad, como su nombre indica, me dice con qué intensidad se va fluyendo la carga. Y se mide en coulombios por segundo. Me dice cuántos coulombios por segundo circulan por un cable. Que sería como decir el caudal de un río, o cuántos coches por hora pasan por autopista, pues parecido. Aquí estamos hablando de cuántos coulombios pasan por segundo. Y la magnitud, la unidad serían los coulombios por segundo, pero es una unidad que se utiliza muchísimo, como decimos, en teoría de circuitos y para instalaciones eléctricas, etcétera, y es la famosa intensidad, los amperios, ¿vale? Los amperios es la unidad internacional de la intensidad y es la que utilizaremos habitualmente, ¿vale? Pero no dejan de ser coulombios por segundo, que es una descripción mucho más visual de qué es lo que está pasando aquí, ¿vale? Así que donde pongamos la letra Q, pues nos va a ser más útil poner I por T, y eso va a ser lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer con este color. Esto es la intensidad por el tiempo, por V y por B. Y aquí está la variable tiempo, que tampoco es algo que solamos manejar con asiduidad para circuitos, para cables y para corrientes, y lo mismo que la velocidad. Entonces, una buena estrategia es este tiempo T, meterlo dentro del paréntesis y tener ahí velocidad por el tiempo. Intensidad. Y me queda aquí velocidad por el tiempo por B. Pero claro, velocidad por el tiempo, si hemos dicho que se movían estas cargas con velocidad constante, eso es velocidad por el tiempo, eso es el espacio. Este es el espacio total que recorren las cargas cuando que hay metidas dentro de este cable. Eso es ni más ni menos que la longitud L, ¿vale? Y lo vamos a poner como longitud L vectorial. Velocidad es vector por el tiempo. Esto me da como resultado I L por B. Y sí, este es el resultado. Este es un buen resultado porque me está diciendo, no olvidemos, la fuerza magnética total que actúa sobre un cable rectilíneo de longitud L
y lo estamos obteniendo una expresión que relaciona esa fuerza no con variables extrañas como puede ser el tiempo o como puede ser la velocidad de las partículas, que no la sabemos, sino con variables mucho más comunes, que es la intensidad de corriente que circula por el cable, cómo de largo es ese cable y el campo magnético B externo, ¿vale? Y sí, esta es una fórmula que hay que recordar. La vamos a poner ahí arriba para que vamos a hacer un sitio, porque es una fórmula que la vamos a ampliar mucho. Casi podemos decir que es una especie de contrapartida a la fórmula de Lorentz. Vamos a escribirla bien. Y esa fórmula, sí, hay que encuadrarla. Y como en todas las fórmulas, tenemos que tener muy claro qué es lo que representa cada una de sus variables. F, por supuesto, es la fuerza total que actúa sobre ese fragmento rectilíneo de corriente. I es la intensidad que circula por esta corriente. L es un vector que tiene la dirección de la corriente y tiene el sentido del avance de la corriente, el sentido de la intensidad, ¿vale? O sea que además de ser la longitud, pues también estamos indicando que en esa longitud en qué sentido va la corriente. Suele ser un dato del ejercicio, no es lo mismo que la corriente vaya en un sentido que vaya en otro. B, como siempre, es el producto, es el campo magnético externo. Y esta cruz me dice que de sí, voy a tener que seguir haciendo productos vectoriales, voy a tener que seguir aplicando mi regla de la mano derecha para predecir cómo es la fuerza que experimentan las corrientes rectilíneas. Ahora veremos un par de ejemplos para que veáis que esto pues es muy sencillo, porque si lo hemos hecho para la fuerza de Lorentz, cuando sean corrientes eléctricas, pues casi que se puede ver incluso mejor, ¿verdad? Porque vamos a tener el cable ahí claramente marcado para saber hacia dónde va la intensidad, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho aquí una pequeña demostración, insisto, de cómo se calcula la fuerza sobre corrientes eléctricas. Y subrayo lo de corrientes porque es como dar una dimensión más a la formulita que ya sabíamos de fuerzas sobre cargas eléctricas en movimiento, ¿vale? Y sí, pues, lógicamente hay una relación entre cargas eléctricas en movimiento y corrientes. Una corriente no deja de ser muchas cargas en movimiento ordenado por dentro de un cable, ¿vale? Bueno, pues llega el momento de hacer un par de ejemplos y os aseguro que al final vamos a llegar a un resultado muy importante. Vamos a hacernos sitio y vamos a pensar también qué tipo de corrientes son las que habitualmente nos vamos a encontrar. Pues no van a ser simples corrientes rectilíneas y ya está, sino que las corrientes suelen formar parte de algo tan común como son los circuitos eléctricos. Así que vamos a plantearnos qué ocurre cuando tenemos no una corriente tal cual, sino cuando tenemos un pequeño circuito eléctrico sumergido dentro de un campo magnético. No os imaginéis que vamos a poner aquí un circuito eléctrico de esos tan complejos que salen a veces en los libros. No, vamos a imaginarnos, por supuesto, el circuito eléctrico más sencillo del mundo. Y el circuito eléctrico más sencillo del mundo sería pues una simple espira, o sea, un circuito cerrado. Los circuitos cerrados se les suele llamar espiras. Si tiene forma circular, pues una espira circular. Esta es una espira rectangular. Y voy a imaginarme que tiene que circular por esta espira rectangular corriente eléctrica. Y bueno, pues me puedo imaginar pues, que aquí ponemos una batería. Y esta batería pues hace que salga la corriente eléctrica por aquí, en este sentido. Este sería el polo positivo, este sería el polo negativo. Por aquí la corriente va así, por aquí va así, por aquí va así. Y bueno, pues para no desperdiciar energía, vamos a imaginarnos que en este circuito pues hay una bombilla o algún elemento que haga que pasen cosas, ¿no? Bueno, pues esto se suele representar como una pequeña resistencia, que puede ser pues desde un pequeño calefactor eléctrico o una simple bombilla, ¿vale? Bueno, pues lo importante, más que la batería o esto, que sirve simplemente para justificar que allá hay corriente, lo importante es que tenemos una corriente que tiene forma de una forma cerrada, como son siempre las corrientes, y en este caso es una forma rectangular. Vamos a poner aquí los datos. Vamos a pensar que esto mide A, esto mide B. Vamos a pensar que por aquí circula una intensidad I, en este sentido, que estamos aquí marcando con las flechas. Y aquí, por supuesto, tiene que haber un campo magnético externo, que nos lo vamos a imaginar, que va para afuera. Vamos a imaginarnos un campo magnético, pues que sea más o menos así. Que va para afuera, ¿vale? Y lo dicho, vamos a pensar primero que si aquí tenemos
una espira por la que circula corriente eléctrica y tenemos también un campo magnético externo, pues deberían experimentarse fuerzas magnéticas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la formulita que tenemos aquí nos sirve para corrientes rectilíneas, no para corrientes con forma de rectángulo. Bueno, pues sí, ya sabéis lo que vamos a hacer. Un rectángulo son 4 corrientes rectilíneas. Así que vamos a dibujar primero las fuerzas magnéticas que actúan sobre cada uno de los 4 lados, ¿sí? Y luego pues veremos a ver cuánto valen y cómo se suman, ¿de acuerdo? Así que nos va a servir para practicar el asunto de la mano derecha, que una vez más nos va a hacer falta. Vamos a empezar por el lado de arriba. En el lado de arriba me tengo que plantear el B, ya sé que va hacia afuera, tengo que pensar cómo es el vector L. Y el vector L es un vector que tiene el tamaño de la corriente, va desde aquí hasta aquí, y va al sentido de la intensidad, es un vector así. Y si el vector L es así, voy a dibujarlo así, este sería el vector L. Mide todo lo que mide ese trozo rectilíneo de corriente y lleva el sentido de la corriente. El vector B va hacia afuera. Bueno, pues ya vamos a tratar de hacer aquí la regla de la mano derecha. Tenemos el vector L, tenemos el vector B hacia afuera, y si giro con mi mano derecha de L a B, mi dedo pulgar va hacia arriba, significa que la fuerza magnética que experimentará este trozo de corriente rectilínea, según esa fórmula, va a ser una fuerza así. Y vamos a llamar F1. Ya está. Luego, ¿cómo calcularíamos su módulo? Bueno, pues el módulo de F1 lo podemos calcular aquí. Sería igual a I por todo lo que mide la longitud del elemento de corriente, que hemos dicho que mide B, y el campo magnético externo B. Ese sería el módulo. Vamos con este otro trozo de corriente. Este otro trozo de corriente, pues tenemos una situación que va a ser muy parecida. En este caso, el vector L ya no lo pinto, porque coincide prácticamente con este lado de la espira. El vector L es así, dirigido hacia abajo, puesto que lleva el sentido de la corriente. El vector campo magnético sigue yendo hacia afuera, y sigo con la mano derecha. Ponemos los 4 dedos en la dirección de L y giramos hacia donde está B, que está hacia afuera. Mi dedo pulgar apunta hacia la izquierda, la fuerza F2 va a ir hacia la izquierda. ¿Y cuánto vale el módulo de F2? Pues sería la corriente I, la intensidad es la misma, el largo de toda la espira. Este trozo de este lado del rectángulo mide un poquito menos, mide A multiplicado por B. Tendríamos que multiplicar, no lo he dicho, por el seno del ángulo que forman L y B. Bueno, pues L y B siempre van a estar formando ángulos de 90 grados, así que el seno de 90 es 1 y no lo ponemos, pero sí que está puesto. Vamos con el trozo de abajo. Con el trozo de abajo, bueno, pues nos podemos imaginar que quizá va a ir para abajo, pero vamos a comprobarlo. Tenemos aquí de nuevo el vector L, que en este caso el vector L lleva el sentido de la corriente, insistimos, en este caso va hacia la derecha. El vector B, campo magnético, va hacia afuera. Y si giramos de L a B, pues el vector fuerza va a ir para abajo, que casi era lo que podíamos imaginar. Este sería el vector F3. Y el vector, bueno, vamos a calcular primero el módulo. F3, su módulo sería la intensidad I por lo que mide este lado, que mide B, y el campo magnético externo, B. Y sí, aquí la fuerza iría también hacia la derecha, F4. Y el módulo de F4 sería I A B. Pues ya hemos terminado. Podemos pensar que ha sido laborioso porque tenemos 4 lados, pero bueno, obvio es que hecho unos, pues como si hubiera sido un hexágono, realmente no sería más complicado. Bueno, pues ya hemos calculado las 4 fuerzas que actúan sobre esta espira rectangular. La pregunta es ¿cuánto vale la fuerza total? Espero que nadie esté pensando en sumar estos 4 módulos, ¿verdad? No, son vectores y bueno, sí, yo creo que es bastante obvio
que F1 con F3 son vectores que tienen el mismo módulo, misma dirección vertical y sentidos opuestos, se van a cancelar, y otro tanto va a ocurrir con F2 y F4. Tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, en este caso horizontal, y van sentidos opuestos, también se cancelan. Así que llegamos a una conclusión, y es que en esta espira la suma de las fuerzas sale 0 por la acción de las fuerzas magnéticas. Bueno, podemos pensar que este es el resultado de que la suma de fuerzas es 0, es el resultado de que una espira rectangular es como muy cuadrada, ¿no? Las fuerzas van para arriba, para abajo, izquierda o derecha. ¿Qué pasaría si tuviéramos una espira que fuera, por ejemplo, con forma de triángulo equilátero? ¿Qué pasaría si tuviéramos una espira que tuviera, aquí me puedo imaginar de nuevo, pues que aquí habría pues una intensidad que va en este sentido, con el mismo campo magnético externo? Bueno, pues aquí, si aplicáis la regla de la mano derecha, de nuevo las fuerzas saldrían hacia afuera. Aquí tenemos una fuerza F1, aquí tendríamos una fuerza F2 y aquí tendríamos una fuerza F3. Vector, vector y vector. ¿Qué pensáis? ¿Que se anulan las fuerzas o que no? Bueno, en este caso, si el triángulo es equilátero, aquí tendríamos que los tres lados miden L, por ejemplo, y los tres módulos, F1, F2 y F3, serían iguales, porque en este caso los tres lados miden L, y esto valdría I por L por B. Las tres fuerzas tendrían el mismo módulo. Y aquí tendríamos, para hacer la suma de fuerzas, al haber F1 y F3 estar formando ángulos, pues tendríamos que descomponer. La pregunta es, al sumar bien sumadas las fuerzas, ¿me saldrá 0? Bueno, pues sí, saldría 0, vamos a imaginarnos por qué. Y es que aquí tendríais un ángulo que sería de 30 grados, igual que aquí. De manera que las componentes verticales de F1 y de F3 se calcularían con el seno de 30, que es un medio. Así que si sumáis aquí un medio del F1 con un medio de F3, que vale lo mismo, pues un medio con un medio saldría 1. O sea que esta componente con esta componente, sumadas verticalmente, coincidiría con esta otra fuerza total hacia abajo. O sea que verticalmente, al descomponer las fuerzas, casualmente las fuerzas verticales se anularían. Y por supuesto también se anularían las fuerzas horizontales, porque aquí estas dos componentes, esta de aquí y esta de aquí, componentes en el eje X, también serían idénticas. Así que también tendríamos aquí el resultado de que la suma de fuerzas, de nuevo, sería 0. ¿Esto es un resultado general? Sí. Podemos asegurar que cuando tengamos un circuito, la suma de las fuerzas que va a haber dentro de un campo eléctrico, dentro de un campo magnético uniforme, va a ser 0. Lo que ocurre es que no podemos sacar conclusiones precipitadas, porque si no hay fuerzas, ¿qué significa? ¿Que ese circuito no se va a mover? Bueno, pues sí, vamos a plantearnos una situación muy prometedora. ¿Qué pasa si esta misma espira rectangular, en vez de tenerla dentro de un campo magnético que va de dentro hacia afuera o de fuera adentro, qué pasa si tenemos esta espira rectangular dentro de un campo magnético que sea, por ejemplo, horizontal? Vamos a imaginarnos que el campo magnético lleva ahora esta dirección y este sentido. Y tenemos exactamente la misma espiral que antes. Una espiral que sería así. Con la intensidad de nuevo circulando de esta manera. Aquí ya no dibujo ni la pila ni la resistencia. Y de nuevo, pues esto va a medir A y esto va a medir B. Bueno, pues vamos a pensar. ¿Qué fuerzas actúan en este caso sobre los cuatro lados? Pues vamos a empezar por el lado de arriba.
En el lado de arriba lo que tenemos es un vector L que iría de izquierda a derecha, y ahora el campo magnético externo va de izquierda a derecha. Este es el campo magnético externo P. Así que aquí lo que tenemos es el vector L en esta dirección, el vector campo magnético en esta otra dirección. Aquí lo que tenemos es que el vector L con el vector B forman 180 grados. Y si forman 180 grados, pues el producto vectorial que tenemos aquí me está diciendo que tengo que meter ahí el seno de 180, que es 0. Aquí no habría fuerza magnética, por el hecho de estar alineados la dirección de la intensidad con la dirección del campo magnético. Esto ya sucedía con la fuerza de Lorentz, ¿no? Que cuando las partículas se movían en la misma dirección que el campo magnético, no experimentaban fuerza magnética. Pues aquí lo mismo, ¿eh? Los conductores que tienen la misma dirección que el campo magnético, pues nunca van a experimentar fuerza magnética, así que no hay fuerza ahí. Y otro tanto va a suceder en este otro lado de aquí. Vamos a los lados laterales. ¿Qué ocurre en los lados laterales? Pues aquí lo que tenemos es el vector L que va para abajo, insistimos siempre con el sentido de la intensidad, y el vector campo magnético que ahora tenemos que va hacia la derecha. Y si ahora aplicamos la regla de la mano derecha, aquí sí que va a haber un vector fuerza, y al aplicar la regla de la mano derecha, girando de L a B, mi dedo pulgar aquí sale para afuera. Aquí tenemos una fuerza magnética que sería así. Sería punto, en el sentido que sería un vector que saldría para afuera. Aquí quizá lo vamos a ver mejor. Aquí lo que tenemos es el vector L, que en este caso va para arriba, y tenemos de nuevo el campo magnético que va hacia la derecha. Y si ahora con la regla de la mano derecha, aquí se va a ver muy bien, giramos de L a B, mi dedo pulgar se está metiendo para adentro. Aquí lo que tenemos es una fuerza que se mete para adentro. Vamos a llamar esta F2 y esta sería la F4. Vamos a calcular sus módulos. F2, su módulo sería la intensidad I, estoy aplicando esta formulita, por la longitud del hilo, que mide A, es el hilo lateral de la espira rectangular, por el campo magnético, que es B. Y la fuerza 4, pues de nuevo sería la intensidad I por el lado que mide A y por B. Son dos fuerzas que tienen mismo módulo, misma dirección perpendicular al papel, pero sentidos opuestos. De nuevo se va a cumplir que la suma de fuerzas, en este caso, también va a ser 0. Recordamos que en estos otros lados, la F1 y la F3, que estarían en esos lados, también serían 0, por lo que hemos comentado antes. Así que la suma de fuerzas es 0. Pero hemos dicho que aquí van a pasar cosas. Y de nuevo no sale suma de fuerzas igual a 0. Bueno, pues es que aquí pasa algo muy interesante. Y es que estas dos fuerzas sí que es cierto que se cancelan entre sí, pero vamos a pensar qué es lo que sucedería con los ojos un poco de la lógica. Aquí lo que tengo es una espira en la que estoy ejerciendo una fuerza para afuera y al otro lado de la espira estamos ejerciendo una fuerza para adentro. ¿Qué le ocurriría a esta espira? Vale, sí, las dos fuerzas se cancelan entre sí, pero es que están aplicadas una a un lado y otra al otro. Cuando sucede eso, lo que va a ocurrir va a ser que la espira va a querer girar. Y es lo que nos tenemos que imaginar aquí. Si pusiéramos un eje en esta espira, pues nos encontraríamos con que esta fuerza está actuando a una cierta distancia, una distancia que por cierto es b medios del eje. Y esta otra fuerza está actuando también a otra distancia b medios del eje. Fuerzas actuando a cierta distancia del eje. Esos son momentos de fuerzas. Así que estas dos fuerzas que hemos calculado aquí, la F2 y la F4, pues lo más importante no es la fuerza en sí, sino el momento de fuerza que van a ejercer. Y es que el momento de la fuerza 2, vamos a recordar que es fuerza por distancia, sería F por la distancia. La fuerza es IAB y la distancia es B medios. Y el momento de la fuerza 4, por supuesto también sería fuerza por distancia, me saldría lo mismo. IAB por B medios. Con la salvedad de que estos dos momentos
el de esta fuerza y el de esta fuerza, los dos quieren hacer girar la espira en el mismo sentido. No son momentos que se cancelan. Este momento quiere hacer girar la espira de esta manera y este también quiere hacer girar la espira de esta manera. Así que el momento total sería la suma de estos dos B medios. Esto me sale I, A, B por B. El momento total que ejerce las fuerzas magnéticas sobre una espira es igual al producto de su intensidad por AB. AB, esto es un rectángulo. Esta es la superficie del rectángulo. Y por el campo magnético externo. Este es el momento que actúa sobre una espira. O sea que esta espira sí que es cierto que la suma de fuerzas es cero, pero por el hecho de que las fuerzas que actúan una a cada lado, esta espira va a querer girar. Y cuando algo quiere girar se dice que actúa sobre ella un momento de fuerza. Ese momento se puede calcular y bueno, pues depende de la intensidad que circula por la espira, depende de la superficie de la espira. Cuanto más superficie tenga, más tendencia a girar va a tener, y depende del campo magnético externo. O sea que hemos descubierto que cuando tenemos espiras de corriente sumergidas en un campo magnético de cierta manera, no de cualquier manera, pues esa espira va a querer girar. Y cuando hablamos de que algo quiere girar, nos tiene que venir a la mente una posible utilidad de este juguete, una gran utilidad. Son espiras que quieren girar. Bueno, pues que hacer que las cosas giren es una de las tareas más comunes de los ingenieros. Y es que sí, estamos inventando un motor, el motor eléctrico. Es aquí donde queríamos llegar. Y para ver mejor el juego este, voy a borrar esto, nos quedamos con el resultado. Vamos a ver cómo se vería esta situación vista de perfil, que quizá lo vamos a imaginar mejor. De entrada, este campo magnético pues suele venir de unos imanes externos. Los motores eléctricos todos tienen unos imanes. En este caso, me imagino que el imán está puesto de esta manera. Y que tengo aquí, por supuesto, las líneas de campo magnético. Que salen del norte y llegan al sur. Y aquí, lo dicho, me quiero imaginar esta espira vista de perfil. ¿Cómo se vería la espira? Pues yo creo que la podríamos ver más o menos así. Aquí estaría el eje. Este eje es este puntito que vemos ahí, porque lo estamos viendo de frente. Esta fuerza es una fuerza que aquí va hacia afuera, pues aquí la voy a pintar que va hacia arriba. Esta es la fuerza que actúa sobre ese lado. Esta es la famosa F2. Y esta fuerza que se mete para adentro, pues sería una fuerza así. Es la F4. Y la acción de estas dos fuerzas, por supuestísimo, quiere hacer girar esta espira de esta manera. Hemos fabricado un dispositivo que tiene tendencia a girar por la acción de una espira de corriente metida dentro de un campo magnético. Esto que estamos viendo aquí es básicamente, muy básicamente, porque tiene sus detalles, un motor eléctrico. La idea es esta. La idea es que un motor eléctrico, uno lo puede entender como una espira por la que hacemos que circule una corriente externa. Por eso los motores eléctricos necesitamos alimentarlos con corriente eléctrica, o sea que no es gratis que giren, tenemos que gastar energía eléctrica para que circule por la espira y se generen esas fuerzas magnéticas. Y un resultado de esas corrientes dentro del campo magnético aparecen unas fuerzas que lo hacen girar. Este sería el fundamento. Matices de ingeniero. Pues que si esto gira, pues vamos a tener un problema. Y es que al girar, ¿cómo vamos a hacer llegar la corriente eléctrica a la espira si eso empieza a girar? Pues esto está resuelto desde hace mucho tiempo. Un dispositivo que se llaman las escobillas de los motores eléctricos. Es un dispositivo que permite que aunque las espiras estén girando, pues la corriente les sigue llegando mediante un sistema de contactos peculiar que se llaman escobillas. Y además, pues hay que conseguir que esta espira, cuando gire,
pues el sentido de la corriente por dentro vaya cambiando, para que las fuerzas primero vayan para un lado, para el otro. Es decir, esto tiene unos detalles de ingeniería que son un poquito más complicados, pero el fundamento, insisto, es este. Incluso podemos deducir cosas, y es que hemos visto antes que me interesaba que la superficie fuera lo más grande posible. Bueno, pues ¿cómo conseguir que haya mucha superficie? Con una espira gigantesca. Hay una solución mucho más elegante, y es, en vez de dar una vuelta de hilo, ¿qué pasa si damos muchas vueltas de hilo? O sea, lo que realmente forma parte de un motor eléctrico no es tanto una espira, sino una bobina de muchas espiras. Y en esa bobina de muchas espiras es como meter mucha superficie concentrada en un espacio muy pequeño. Y es que esto, ya digo, es un dispositivo mucho más importante de lo que os imagináis, ¿no? Basta con que abráis los ojos y penséis en la cantidad de sistemas que funcionan a nuestro alrededor gracias a los motores eléctricos. Podéis pensar desde los electrodomésticos, desde también un taladro, podéis pensar un ventilador, pero es que estamos hoy en día escuchando hablar mucho sobre vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos funcionarán muy bien en la medida que tengan motores eléctricos que sean muy eficientes, de manera que sus baterías duren mucho. Pero pensemos también en los famosos drones, ¿no?, que hoy en día se utilizan para todo. Es un prodigio que consigamos fabricar motores eléctricos tan eficientes, tan sumamente pequeños y ligeros. Las máquinas de tren, el AVE, los trenes eléctricos funcionan con motores eléctricos. El motor de un ascensor pues nos sube y baja todos los días con un motor eléctrico. Están por todas partes, y fijaos cómo ha sido, me imagino, el día de hoy, el día que habéis descubierto cuál es el fundamento de su funcionamiento, ¿sí? No olvidemos, estamos hablando de fuerzas magnéticas, y el paso importante lo hemos dado hoy porque hemos visto cómo esas fuerzas magnéticas sobrecargas el movimiento se traducen en fuerzas magnéticas sobre corrientes, que son elementos de nuestra vida cotidiana mucho más comunes, y ya digo que tienen esta gran utilidad. El diseño de motores eléctricos, bueno, hablamos de diseño. Este es un tipo de motor eléctrico. Actualmente, con esa fiebre que ha habido en los últimos años por fabricar motores eléctricos más y más eficientes, pues hay diseños actualmente en los cuales les han dado la vuelta, y de manera que en vez de tener unos imanes por fuera y una bobina, unas corrientes que giran por dentro, pues hay los diseños más modernos de motores eléctricos hacen lo contrario. Lo que hacen es poner unas bobinas por fuera, y lo que gira por dentro es un imán. Y de esa manera se evitan el problema de tener que meter corriente eléctrica dentro de un imán, porque un imán no necesita corriente eléctrica, tiene su magnetismo de forma natural. Bueno, pues sí, yo creo que deberíamos hacer, nos parece, algún vídeo próximamente dedicado exclusivamente a motores eléctricos. E incluso os prometo que si ese vídeo lo hacemos pronto, veréis cómo vosotros mismos podéis fabricar en vuestra casa, con elementos muy sencillos, un sencillísimo y muy bonito motor eléctrico. Lo dejamos para más adelante. Venga, hasta la próxima.